La entrevista Prime. ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por acompañarnos en esta nueva edición de la entrevista Prime de día jueves para hablar de un tema muy relevante, lo que está sucediendo con el proyecto de reforma al sistema de pensiones, la reforma previsional. Y para eso estamos con el exministro del Trabajo, Osvaldo Andrade. ¿Cómo está? Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias por la invitación. Quiero partir preguntándole por su nivel de optimismo respecto a este tema, cuando hace prácticamente una semana el ministro de Hacienda, Mario Marcel, decía que nunca antes habíamos estado tan cerca de llegar a un acuerdo. Es moderado. Más moderado que el ministro. Bueno, él tiene más información que yo. Sí. Pero es moderado por dos razones. Una, porque cuando se anuncia con tanta certeza que estamos a punto de algo, usualmente lo que eso provoca es más bien un retraimiento del proceso, más que un acercamiento. Los acuerdos solo se pueden anunciar cuando son acuerdos. Exacto. Y lo segundo, no hay que olvidar que nosotros tenemos en la Comisión de Trabajo esta discusión, todavía ahí no se ha votado, esa votación va a ser al referéndum de la sala, la sala en consecuencia del Senado se tiene que pronunciar, esto va a ir a un tercer trámite sin lugar a dudas, esperemos el debate que se hará en este tercer trámite en la Cámara de Diputados, con toda certeza eso va a ir a una comisión mixta, es decir, desde el punto de vista de la idea de tener pronto una ley en este ámbito, yo diría que hay que tener un poquito más de paciencia. Y desde el punto de vista del contenido, yo ahí soy más escéptico. Andrea, nosotros tenemos un sistema de pensiones que tiene un basamento y es, usted va a tener la pensión que sea capaz de construir con su ahorro. Y en consecuencia, mientras usted más pronto empieza a trabajar, mientras más gane, mientras más pueda ahorrar y mientras mejor sea la rentabilidad de sus ahorros, usted va a tener una mejor pensión en su vejez. Ese es el basamento. Sí. Eso no tiene nada de seguridad social. Ese es un sistema de ahorro que además es obligatorio porque ni usted ni yo pueden tomar una decisión de no concurrir con su 10% hoy día a este sistema. ¿Cuándo se empieza a transformar en seguridad social? Cuando se incorporan aquellas personas que, por razones de la vida, no tienen la condición de juntar este ahorro suficiente para una buena pensión, que son aquellos que no tuvieron acceso al mercado del trabajo, pero que sí trabajan, aquellos que tienen claramente un desmedro desde el punto de vista del sistema, se entra tarde, los jóvenes, mujeres que tienen muchos momentos de lejanía, muchas veces independientes, lagunas, aconteceres, se cuidan hijos, se cuidan abuelos, se cuidan a veces incluso maridos. Entonces, a ese sector que tiene este desmedro para los efectos de construir un ahorro, el sistema le debiera garantizar pensiones. Y ahí entra la seguridad social como concepto. Y ahora, entra fundamentalmente el fisco. Sí, déjeme preguntarle algo a propósito de este modelo o del sistema que tenemos y los cambios que usted dice habría que hacer para que pase a ser un sistema de seguridad social. Ese sistema, entendiéndolo así, es el sistema que defienden mucho. Sí, claro. Y es el sistema que aparentemente, de acuerdo a la información que conocemos, por ejemplo, a través de las encuestas, es el que la mayoría de los chilenos y chilenas quieren seguir manteniendo. Porque cuando se habla, para entrar de lleno ya en uno de los temas que quizás más ha trabado esta discusión, de a dónde va ese 6% de cotización individual, muchos dicen, yo creo que vaya solamente a mi ahorro individual. Por lo tanto, están por mantener eso que aparentemente a muchos les hace más sentido que el otro modelo. Es que ese es un triunfo de la industria y una derrota de la centroizquierda y del gobierno, para hacerlo en palabras simples. El sistema se transforma en seguridad social cuando se hace cargo de aquellas personas que no tienen la capacidad de generar un flujo como el que hemos conversado. ¿Qué ha hecho el Estado chileno? En el gobierno de Bachelet instaló la idea del pilar solidario, la pensión básica, etc. Acuérdese usted que hasta antes de eso lo que único que había era una pensión asistencial que entregaba las municipalidades que eran de 42.000 pesos. Posteriormente, en el gobierno del presidente Piñera, se transformó esto en la pensión garantizada, que es bastante más cuantiosa y que resolvió bastante el ámbito de la pobreza en el tema pensiones, porque incluso en algunos casos la tasa de reemplazo, ¿no es cierto?, lo que reemplaza es superior al 100%. Pero no resolvió un tema básico, que es los pensionados intermedios, porque los que tienen mucha plata ahorran mucha plata, incluso tienen ahorro previsional voluntario, que además tiene franquicia tributaria. U otras herramientas por otro lado. Entonces, el mundo intermedio es donde está el problema. Entonces, ¿dónde está la derrota? En mi opinión.
es lo que usted señala, que este monto intermedio entiende que con el 6% en su ahorro individual se va a resolver el problema. Y lo que cuesta entender que se le va a resolver el problema a los que empiecen ahora a ahorrar sobre la base del 6%, o sea, en hartos años más, cuando se vea el producto de este 6%. Pero hay un problema conceptual más jodido todavía. Este es un aporte patronal. Entonces, con mi plata no. Si la plata es del trabajador, quiere decir que es parte de su remuneración en consecuencia. O sea, ¿el trabajador está aportando el 16% si esto se aprueba? Buena pregunta. Segunda pregunta, si es del trabajador, es parte de su remuneración. Yo quiero ver a cuando los empleadores empiecen a decir en la indemnización por despido. ¿Lo vamos a considerar o no? Claro. Ya, pero es el aporte del. Entonces, dicen. Y el eslogan de la industria, que fue muy potente y que además es con mi plata no. Entonces lo que dicen es, con este 6 o el 16 o lo que sea, yo no quiero aportar a aquellos que tienen esta situación de pensiones bajas y menos ahora. Y yo me pregunto, si es con mi plata no, ¿quién financia el pilar solidario? Es su impuesto y mi impuesto. Pues. Entonces yo podría decir también, bueno, con mi plata no, pues. Con lo que yo pago de impuestos no tienen por qué pagar pensiones, pues. Si es mi plata, pues. Bueno, hay gente que piensa eso. A eso me refiero. Entonces, si uno extrema, se da cuenta que caemos en estos desaciertos y negamos la condición de procurar un sistema de seguridad social. Por eso es tan peligrosa esa lógica. Y esa lógica que le hace mucho sentido a algunas personas, ¿se mantiene por qué, cree usted? ¿Porque ha habido un buen trabajo comunicacional de la industria de las AFP? ¿Porque la izquierda también ha tenido problemas para hacer entender qué es lo que significa el cambio del modelo? Yo creo que la gran derrota de la izquierda fueron los retiros, o de la centroizquierda o del gobierno, fueron los retiros. ¿Sabe por qué? Porque cuando se aprobaron los retiros, lo que le dijimos a las personas es, ¿sabe? En los sistemas de seguridad social, no, ahí nomás, arréglese usted por su cuenta. Entonces, con la plata que usted ahorró para pensiones, olvídese de eso, sáquela ahora. Incluso hay proyectos que apuntan al 100%. Exactamente. ¿No es cierto? Entonces, y esto fue una bien, bueno, yo he usado un lenguaje bien provocado en esto, voy a ser cuidadoso ahora, es bien duro y chueco, porque en la época en que el país tenía capacidad de ahorrar como país, hicimos fondos soberanos. ¿Se acuerda cuando crecíamos al 7 sí, claro. y teníamos buen precio el cobre? Y le dijimos, vamos a juntar esta plata para que las vacas gordas, y cuando sean las vacas flacas, ahí las gastamos. Cuando vinieron las vacas flacas, pandemia, qué sé yo, ¿qué les dijimos? Y había plata en fondos soberanos. Le dijimos, no gastemos eso, vamos a sus ahorros. Y la gente vio que habían plata, porque tenían la duda, ¿a dónde está la plata? Bueno, la plata estaba. Entonces se consolidó la idea de que es mi plata, y con mi plata yo hago lo que quiero. ¿Y sabe lo peligroso de ese concepto? Que si no hay acuerdo, y si no hay un mecanismo de enfrentar este problema, mucha gente va a decir, oye, pero ¿y por qué mejor el 16 no venga a mi sueldo? Y yo veré cómo me las arreglo. Total, tengo la pensión garantizada universal, cuando sea viejo. Y mientras tanto yo, con este pencaso que le pongo a mi liquidez de 10 o 16, yo veré lo que hago. O sea, ir más allá de solamente lo que significaron los retiros, que era administrar un monto determinado, sino que decir, bueno, ¿por qué me obligan a cotizar? Claro. Yo podría con esa plata hacer otras cosas, que es algo que algunos han planteado también. Buena parte del trabajo informal, yo sé que tiene otras razones, por favor. Buena parte del trabajo informal tiene que ver con, ¿y qué hago con contratarme para que tenga que hacer un aporte y pagar cotizaciones? Algo? A lo mejor mejor toda la plata para acá. Pues. Y esa lógica es una lógica que ya está como bien instalada. ¿Y esa lógica y esa reflexión que usted hace, siente que la han hecho desde la izquierda? Porque muchos desde la izquierda se banderizaron con esa lógica de esta es mi plata, nosotros exigimos los retiros, el primero, el segundo, el tercero y así. Yo creo que se ha ido produciendo un cambio porque los efectos de los retiros se han notado en el plano de la inflación, qué sé yo. No sé si la reflexión se ha hecho desde el punto de vista más conceptual y más desde la lógica de seguridad social. Por eso cuesta tanto, mire lo que cuesta hablar de un 0,5 para resolver un problema que todos están conscientes que existe, y es que las mujeres tienen una situación de desmedro en relación a los hombres en materia de pensiones, porque desgraciadamente viven más y tienen mejor salud. Mire qué pena. O sea, claro, es un castigo a eso. Así es. Ahora, hablemos de eso, Muy del bien. famoso guarismo, de qué se va a hacer con ese 6% de cotización individual. ¿A todo esto usted considera que ese 6% es suficiente? Yo siempre he sido la lógica que nos acerquemos más a las lógicas de la OCDE, que son el 18.
Y le quiero recordar, para los que no lo recuerdan, esa es la ventaja de las canas, que antes del gobierno autoritario, para ser cuidadoso ya que estamos en Navidad, el aporte era como el 20 y tanto, 22, 24 de las cajas. El Seguro Social eran 24 y el aporte patronal. Fíjese. Claro. Pero, bueno, para que vea cómo la historia... Bueno, pero vuelvo al punto. Entonces debiéramos ir al 18, creo yo. Ahí va a empezar el problema, que esto impacta el empleo, que la microempresa, porque estas mismas argumentaciones las tuvimos en el gobierno del presidente Lago cuando se instaló el seguro de cesantía, las mismas. Fíjese que es tripartito y lo administra un ente privado y paga rigurosamente el seguro de cesantía. Incluso tiene plata. Mire, en Chile, esto no en otro país, en Chile. Bueno, discúlpeme si hago muchos paréntesis, vuelvo al punto. Entonces, esto del 3 y el 3... ¿Usted se acuerda que en el gobierno del presidente Piñera era 3 y 3 y nadie ponía en discusión si era reparto o no era reparto? Esa era la propuesta del gobierno. Y nadie puso en discusión en aquella época que esto era reparto o no era reparto. Ahora dicen, en esa época no estaba la PGU. Pero había pensión básica, que es la antesala de la PGU. Era menos cuantiosa, pero existía. ¿Y por qué cree usted entonces que hay un cambio ahí la mirada, especialmente desde Chile Vamos? Y bueno, ya vamos a hablar de la tensión con el Partido Republicano. En Bachelet era 3 y 2 y tampoco nadie hacía problema. ¿Y por qué? ¿Qué cree usted que pasó con eso? Porque yo creo que se endureció. A ver, yo creo que hubo dos cosas y por eso le echó tanto la culpa a los retiros. Porque se instaló la lógica que la plata es mía y en consecuencia yo no tengo por qué compartirla con nadie. Y esa lógica, como usted señala, que tiene un reconocimiento mayoritario, claro, el sistema político que hoy día está muy vinculado con, son más pymes que partidos, digamos, se lo compró con facilidad porque rinde. Entonces, rinde electoralmente. Claro, fíjese la pelea que hay entre Chile Vamos y Republicanos por nada a reparto. 0,5% decía Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, que... Y dijo reparto y le cayeron... Después salió a decir, no, en realidad no es reparto, es que el bono compensatorio para igualar a las mujeres en iguales condiciones que jubilen a los 65 años. Hace unos años atrás eran 3 y nadie ponía ese problema. Entonces, mi impresión es que lo que hay hoy día es más bien una lucha ideológica respecto de que nada a reparto o algo a reparto. Entonces, algo a reparto ya es una derrota para la derecha más dura. Ahora, desde el Partido Republicano están absolutamente convencidos de que no van a moverse un centímetro de esa posición. No tengo ninguna duda. Y están presionando a Chile Vamos para que no lo hagan tampoco, pese a que había acercamientos ahí para... Pero estamos hablando de un 0,5%, cuando el proyecto del gobierno era bien distinto, ya era 6 y termina en 3 y ahora ya están dispuestos aparentemente a ceder aún más. Mi impresión, Andrea, es que lo que vamos a tener finalmente, salvo que haya, no sé, una cosa muy rupturista, lo que vamos a tener es una ley que se va a acercar mucho más a los intereses de la industria que a los intereses del gobierno. Se va a acercar más a la formalización más profunda de un sistema de ahorro individual, más que a un sistema con solidaridad. ¿Y eso le parece mejor que nada? Es que, ¿sabe lo que me pasa? Creo que el riesgo de que sea nada es este otro, que la gente diga, el sistema político es incapaz de darme buenas pensiones, también me quedo con la PGU, y chao, el ahorro para las pensiones. Y eso desarticula todo el sistema. Primero, echa abajo un sistema, y en segundo lugar, para aquellos que se preocupan tanto de las finanzas, echa abajo 200.000 millones de dólares que hay acumulado, que sirve para otras cosas. Entonces, eso también es muy peligroso. El desprestigio del sistema político ya entraría en crisis completa. Pero en estas condiciones en las que está la discusión, entendiendo que ahí está el meollo del asunto, ¿no? Y cuando estamos hablando de este 0,5%, yo sé que hay otros temas, pero pensando en lo que más se ha socializado, este 0,5%, ¿a usted le parece que es algo que el gobierno debiera aceptar si es que no hay un cambio en la postura de la derecha? Yo creo que si se lograse mejorar la situación de la brecha de las mujeres, uno dice el gobierno, 0,5 dicen otro, esa brecha, y terminar con esa inequidad, porque eso es horrible. Y además lográsemos por la vía de un préstamo, por la vía de lo que usted quiera, mejorar las pensiones de los actuales pensionados, creo que valdría la pena aprobar aquello. Lo demás todo es conversable, pero si estas dos cosas estuvieran, creo que hace sentido, porque no hay que olvidar que en el Parlamento la mayoría está en la oposición. Y en la oposición hay una ruptura fuerte entre los más ultraconservadores y aquellos que entienden que hay que ojalá llegar a un acuerdo. Pero la industria pesa.
Fíjese cómo pesa la campaña de las AFP, los medios de comunicación ha sido millonaria hasta el día de hoy. ¿Ah? Y es 6% todo para mí. Esa es la campaña de la ¿Le parece industria. legítima esa campaña? Porque desde la AFP dicen, bueno, esa no es la plata Es que ¿sabe de lo los que encuentro? cotizantes propiamente tal. Encuentro que es una... Que hagan campaña, bueno, ellos lo harán con su plata, está bien. Yo tengo hartos reparos a la industria, hartos reparos. Entonces, otro paréntesis, fíjese que en alguna vez, siendo parlamentario, descubrí que habían 450 millones de dólares no asignados a ninguna cuenta. Era un fondo que estaba ahí de rezago. No sabían qué hacer con ello, pero rentaba. Se hacía el negocio con él, 450 millones a ninguna cuenta. ¿Y qué pasó con eso? Entiendo que iban a tratar de hacer un esfuerzo, esto es un esfuerzo de FP, de descubrir a quienes podían dar, porque estaban mal los rutos, lo que usted quiera. Pero nunca más supo. No, pues Ya. no es pasar. Pero vuelvo al punto. Mi impresión es que la campaña es una campaña falaz, porque ellas saben que con eso no están construyendo legitimidad. Están construyendo un buen negocio, porque van a administrar más plata, y que es lo que a ellos les interesa, pero no están construyendo legitimidad. Y cuando una industria no es capaz de construir legitimidad, tiene un riesgo, y es que de repente le pasen la cuenta. Ya estuvieron a punto de pasarle la cuenta la vez pasada, ¿En qué ve? cuando fue las protestas, acuérdense, no más AFP. ¿El estallido social, dice usted? Sí, claro. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Yo creo que la industria ha tenido varias oportunidades para mejorar su legitimidad. Fíjese que en el proyecto de Bachelet, en la reforma de Bachelet, se habló de ampliar la competencia, algo que todo el mundo dice en la derecha que es una buena cosa. Entonces dijimos que entren los bancos. ¿Y sabe por qué se opusieron? Porque podía entrar el Banco del Estado. Dejaron fuera todos los bancos para que no entrara el Banco del Estado. Entonces, es decir, usted dice que están si esto, cebados, esto no se resuelve en el fondo, que tiene que ver con el modelo, esto puede generar un descontento que el día de mañana pueda volver a levantar a la ciudadanía. Yo creo lo mismo, porque lo que va a pasar, si se aprueba lo que hoy día está en juego, es que los pensionados de 40 años más van a mejorar su pensión y van a tener que esperar 40 años. Las pensiones con el mayor deterioro van a quedar con la pensión garantizada. Y el mundo intermedio no va a haber fruto de esto. Entonces le va a decir al sistema político, le va a decir, oiga, llevan 10 años discutiendo esto y mire el resultado. Váyanse a la punta del cerro. Y eso el sistema político tiene que reconocerlo. Yo sé que no está en el mejor momento de su prestigio, lo que usted quiera, pero no hay por qué los problemas ahondarlos. Pues. No hay nada peor que perfeccionar las tonteras, ¿no cree usted? Si usted estuviera entonces en la Cámara, ¿usted votaría a favor del proyecto con un 0,5%? No, con eso es suficiente, con eso no es suficiente. Yo votaría con un proyecto que me garantice que, le reitero, que resuelva el problema de la brecha hombre-mujer y que resuelva el problema de los actuales pensionados. Y eso significa que una parte de este porcentaje del aporte patronal, reitero eso, una parte, sea destinado a mejorar las pensiones de los actuales pensionados. Se lo preguntaba porque el diputado Juan Santana de su partido decía que si el acuerdo es 5,5, o sea, dejar este 0,5%, no va a pasar la Cámara de Diputados. ¿Usted cree que eso es Yo así? creo que es perfectamente posible lo que dice Juan, porque aquí hay un tema de expectativas también, se fija, y hay promesas que se tienen que acercar al cumplimiento. Es difícil que se cumplan literal, porque las campañas, como decía Bachelet, las campañas se hacen en poesía y se gobiernan en prosa. Entonces, claro, eso es así, pero lo que no puede pasar es la frustración. Y si esto implica, después de todo lo que hemos conocido, una frustración, el riesgo es alto. Entonces, yo creo que tiene razón Juan, y probablemente muchos de los que están ahí. No sé si volver al 3-3, yo tengo la impresión de que eso está Ya lejos. parece lejano. Ya. Pareciera, ¿eh? Pero por lo menos sí garantizar estas cosas y van a quedar cosas pendientes. Es que déjeme preguntarle por esas otras cosas, porque la secretaria general del Partido Comunista, Bárbara Figueroa, decía que tanto más relevante que cómo se distribuye este 6% es cómo intervenir la industria de las AFP. ¿Usted concuerda? Yo creo que los sistemas obligatorios de ahorro como esto y que tienen el monopolio de la administración como son las AFP, requieren primero de mecanismos de fiscalización muy fuertes, muy ferros. Creo que en Chile en eso se ha avanzado, pero también requieren abrir eso a la competencia y que entren más actores. Yo creo que la separación de la industria en administradores e inversores es una buena idea.
sigue siendo una buena idea. Y si el riesgo está, como piensa la derecha, que no se involucre un actor estatal, bueno, ampliemos eso a otros actores, cooperativas. Mire, las cajas podrían ser las cajas de compensación, podrían ser un estupendo administrador. Tienen sede en todo el país, administran recursos, reciben y pagan, no tienen fines de lucro. El sistema además es caro. Si la gente no percibe lo caro que es la administración, si usted todo, el sistema es tan caro que incluso le cobran aunque usted pierda. Si esto es lo más inverosímil. Si usted me pasa a mí unas lucas para que yo se las administre, lo razonable es que usted me pague por una comisión si yo le rindo, ¿no? Y si yo llego un mes y le digo, saben, no fue mal el mercado, no sé qué, pasó Wall Street, qué sé yo, perdimos plata esta vez y le voy a cobrar igual. Bueno, eso hacen las AFP, pues. Entonces hay aquí también un mínimo de coraje de la propia industria, de hacerse cargo de sus propios problemas. Están cebados. ¿No lo han hecho nunca? No, desgraciadamente. En todos los años de discusión que hemos tenido. Toda la discusión que hemos tenido siempre con ellos, yo fui parte de algunas de estas discusiones, fue siempre de cómo mejorar rentabilidad, cómo era... No se imaginan lo que costó meter el tema de la licitación. No se imaginan lo que costó que pagaran el seguro de sobrevivencia e invalidez. O sea, todo ha sido un parto. Es una industria muy floreciente, gana mucho dinero. Esto lo sabe todo el mundo, gana mucho dinero y tiene público cautivo. Porque nadie en este país puede decir, yo no quiero entrar en una AFP. No lo puede decir ni usted ni yo. Bueno, yo ya estoy pensionado, pero no lo podemos decir. Entonces, no se le ofrecen alternativas. Entonces, cuando uno tiene un control del mercado de esa naturaleza, tiene que estar llano a que se abran alternativas y que haya competencia y que de repente a lo mejor si hay mejores inversores, ¿por qué no hay un grupo que se dedica solo a la inversión y garantiza mejor y no hay comisiones truchas? Son demasiadas las cosas que hay que resolver y que no sé si se resolverán en esta vuelta. Pero, como yo soy socialista y soy de aquellos que piensan que los cambios se hacen con una voluntad de reformismo permanente y pertinente, estas cosas no van a terminar aquí. Entonces, va a seguir. O sea, usted dice esta va a ser una reforma de otras que van a tener que venir. No tengo ninguna duda y qué bueno que así sea porque el mercado acá... Mire, el gran problema del sistema de AFP original es que se hizo para un mercado de trabajo que no existe. Se hizo pensando en un mercado de trabajo que no existe en la realidad. Se hizo pensando que uno entraba joven a trabajar, que se permanecía 25 años en la pega, que iba mejorando su sueldo, que no tenía dificultades. Ese trabajador en Chile no existe, entonces este es un sistema que se hizo para un trabajador. Ahora, que no entonces todas las reformas que se hagan no resuelven el tema de fondo, que es el mercado laboral y su funcionamiento. Lo he dicho todas estas veces, claro, y a las AFP eso no importa. A las AFP lo único que les importa es que los informales entren a cotizar. No que tengan pega, sino que entren a cotizar. Si eso es lo dramático. Y eso es lo absurdo de esto. Más allá de la discusión por el 6% de cotización individual, ¿usted ve avances en otros elementos del proyecto que sean importantes? Sí, hay varias cosas. El que, por ejemplo, el seguro de cesantía se haga cargo de las lagunas me parece una cosa interesante. Que se centralice el mecanismo de cobranza. Hoy día eso es una locura. No hay que se nivele al mismo nivel del seguro de cesantía el sueldo respecto al cual uno puede cotizar. No, hay varias cosas interesantes y que pegan, no digo que sean insignificantes, sí, pero no se hacen cargo del problema final. Si usted piensa, ¿alguien cree en Chile que el sistema de AFP paga buenas pensiones? Hay quienes sí lo creen. Pero no lo sé, yo no lo he escuchado nunca. Yo lo he escuchado. Lo que yo he escuchado es que si usted ahorra 30 años y lo hace, qué sé yo, le pueden dar una pensión. Pero nunca han dicho que son buenas pensiones, son las que usted logró construir. En Chile se gana poco, en Chile muchas veces uno sale de la pega, va para allá y para acá. ¿Puede construir? No puede construir. Entonces, por eso necesitamos un sistema de seguridad social que se haga cargo de esas contingencias. El sistema de AFP en sí mismo no se hace cargo de esas contingencias. Para ir cerrando, ¿usted cree que existe el riesgo de que no tengamos reforma a las pensiones? Por cierto. Por eso digo ¿Qué significaría eso para la izquierda? Bueno, sería una derrota del gobierno, no tengo ninguna duda, y sería una derrota de la centroizquierda en tanto es parte del gobierno y es parte del sistema político. A la derecha en esto es más frívola, le importa menos. Total dice, bueno, después veremos. Total,
mantuvimos incólume en la industria, que es lo que nos interesa. No digo todo, ¿eh? Pero en una buena parte. Pero sería una derrota porque es una promesa del presidente Boric. Ahora, tienen razón que tampoco es cualquier. ¿Eh? Entonces, yo lo miro desde lo mínimo. Para mí lo mínimo es las dos cosas que le he dicho. Y recuerdo siempre la visita del presidente Mujica cuando vino a Chile en la campaña, que habló a los jóvenes y les dijo algo que es muy propio de la izquierda antigua, que de pronto por quererlo todo uno termina en nada. Tal vez esa reflexión valdría la pena hacerla. ¿Valora en ese sentido la posición que ha tenido el presidente Boric? Sí, yo creo que en esto ha sido persistente y creo que los ministros han hecho su pega. Pero no, nos olvidamos que al frente tenemos un adversario poderoso y una industria que representa una buena parte del PIB y que tiene mucho que decir en el mercado financiero. Hay mucha industria, inversionista, mucha gente que depende de esas lucas, entonces las van a defender, pero a trocha y mocha. Por eso es tan difícil hacer cambios. Y por eso fue tan complejo lo de los retiros. Y yo quiero decirle con franqueza y desde mi opinión que la gran derrota de la centroizquierda fue haber aprobado esos retiros, porque ese día terminamos conceptualmente con la idea de la seguridad social. Osvaldo Andrade, muchísimas gracias por acompañarnos hoy en la entrevista Prime. Y que lo pasen muy bien hoy día. Muchas gracias, que esté muy bien. Buenas noches. Nosotros nos despedimos y los dejamos invitados a seguir informándose en nuestro canal Mega Noticias Ahora. Que estén muy bien. La entrevista Prime.